Muy bien, entonces vamos a hablar de la palabra y hay una pregunta que a veces surge en algunos hermanos, ¿verdad? Incluso me llegaron a decir o a comentar, ¿verdad? Más que a decir. Si la palabra está escrita, si el Evangelio está expuesto, para aquellos hermanos, para aquellos amigos nuestros que les amamos en el Señor, y también para los que ya estamos dentro del cuerpo del Señor, que ya el Señor nos añadió a su iglesia, para que permanezcamos, ¿verdad? Y para aquellos que no han obedecido, para que obedezcan. Dice, ¿por qué no obedecen? ¿O por qué están fallando los hermanos? El propósito de traer una exhortación, de traer una clase, como hoy por la mañana la tuvimos con el hermano Antonio Castillo, ¿verdad? El propósito es dar buenas nuevas, recordar, exhortar, para que respondan a la invitación que Dios está haciendo por medio de su palabra. Ese es el propósito de que los hermanos predicadores, maestros en otras congregaciones tienen cada primer día de la semana. Es edificar a la iglesia, exhortar a aquellos que están débiles, motivar a los que no han obedecido el Evangelio para que lo hagan, porque debemos de recordar, tanto aquellos que no han obedecido como los que ya obedecimos, que un día vamos a dar cuenta delante de Dios de todos nuestros hechos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10, nos dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho cuando estábamos en vida, sea bueno o sea malo. Entonces, la desobediencia al Evangelio, a la invitación que Dios hace, es seria, es seria. Al no responder al llamado que hace Dios para nosotros, estamos jugando con nuestro destino eterno. La vida aquí en este mundo es corta, en realidad es corta. La hermana Cano, por ejemplo, cumplió 83 años ahora en enero, ¿verdad? Y ya Dios la llamó. 83 años y uno dice, oh, muchos años, ¿verdad? Pero los que no han obedecido, la eternidad. Entonces es necesario que nosotros atendamos la exhortación para permanecer. Y es necesario que aquellos que nos escuchen, que no han obedecido la palabra del Señor, que lo hagan, porque está en juego su destino eterno de su alma. Y esto es algo que debemos de pensar, debemos de meditar en ello. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no responden a la invitación? Debe de haber muchas razones personales. Hay que obedecer lo que el Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y la respuesta de algunos o de muchos es, yo no necesito bautizarme.
Yo estoy bien, yo soy, yo voy al cielo, si es que creen en el cielo. Dice, yo soy una persona honesta, cumplo con la ley, soy buen padre, buena madre, soy buen hijo, soy buen ciudadano, hago mi declaración anual al gobierno, no cometo infracciones, no cometo delitos, no robo, no me quedo con nada que no sea mío. Yo no necesito bautizarme. ¿Será suficiente llevar una vida moral? ¿Será suficiente para ganar el cielo? Una vida moral es aquella que externamente no se rige por las leyes que están fuera de él, sino que más bien se rigen en su respeto a los demás. Eso es lo que significa moral, ¿verdad? Respetar a los demás, respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ¿verdad? Así que aquellos que piensen que si llevan una vida recta, ¿verdad?, recuerden que no es suficiente una vida moral, una vida recta, una vida en la que no hay interferencias para nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, nuestro Señor Jesucristo exhorta a los judíos y luego indirectamente también a nosotros: escudriñen las Escrituras. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y para aquellos que llevan una vida moral, que no hay tacha en ellos, bueno, la exhortación o la información es que la Biblia tiene la palabra para saber qué es lo que hay que hacer para estar bien delante de Dios. No basta con ser algo recto en la vida. La Biblia nos da ejemplos, y principalmente en el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, donde vienen relatadas más de 8 conversiones, ¿verdad?, en donde se dice, el libro de los Hechos nos dice lo que hicieron aquellas personas para alcanzar la salvación, para estar bien delante de Dios. En Hechos 2, por ejemplo, miramos ese Pentecostés en el cual se estableció la iglesia, en la que ese Pentecostés, en esa fiesta, se predicó el Evangelio por primera vez, y los que lo oyeron, es decir, los que lo recibieron, como 3,000 se bautizaron. ¿Por qué? Porque les fue presentado el Evangelio. Y para algunos, bueno, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra de Dios en Jesucristo en el mundo, en donde nos narra o nos describe la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el libro que Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 en delante, allí nos dice cómo el hombre, cómo la persona cumple el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 y versículos 1 hasta el versículo 4, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis
la palabra que yo os he predicado, sois salvos. Fíjense usted lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si retenéis, es decir, si vives esa palabra, sois salvos. Dice, si no, creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo cumplimos eso? Bueno, ya lo mencioné en Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante. El apóstol Pablo le escribe ahí a los romanos y les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí en el pizarrón está una gráfica, por cierto, muy mal dibujada, ¿verdad? Pero ahí nos está diciendo cómo se lleva lo que está, cómo describe Pablo, o es la descripción de lo que Pablo está describiendo de lo que es el Evangelio. La persona oye el Evangelio, la acepta, cree que Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y es bautizado. Es sumergido en agua, es bautizado en agua, es sepultado en agua. Totalmente su cuerpo sepultado, sumergido en agua. Y luego sale del agua. Recibe, Hechos 2:38, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y la gente dice, no necesitamos el bautismo. Ahí está en la Biblia el ladrón en la cruz. Él no se bautizó. Efectivamente no se bautizó en el bautismo de Jesucristo. ¿Por qué no se bautizó en ese bautismo? Porque todavía no lo mandaba el Señor Jesucristo. Todavía el Señor Jesucristo está en la cruz, todavía no muere. Todavía no muere. Va a morir unos minutos, una hora, no sé cuánto tiempo después. Va a ser bajado su cuerpo de la cruz, va a ser envuelto en un sudario y va a ser introducido en una tumba. Y al tercer día Él resucita. 40 días apareció a los apóstoles y a los discípulos, a muchos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Describe desde el versículo 1 hasta el versículo 8 las apariciones del Señor. En una ocasión hasta 500 hermanos juntos, ¿verdad? Y Pablo dice, y al último, como a un abortivo me apareció a mí. Y el Señor le reveló el Evangelio a Saulo, ¿verdad? Cuando Saulo era perseguidor de la iglesia, cuando Saulo se oponía a este movimiento de la iglesia que había iniciado allí en Jerusalén. El Señor le reveló el Evangelio, todo el Evangelio, todo. Ahí tenemos en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? 11, perdón, capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, a él se le reveló todo, ¿verdad? Y luego vino a ser un hombre tremendo en la iglesia que estableció muchas congregaciones de la iglesia del Señor, no solamente allí en Antioquía, ¿verdad? Ahí llenaron toda Antioquía y toda Siria del Evangelio. Después en Asia Menor
y luego en Europa, ¿verdad? El Evangelio se enseñó y el objetivo era que la gente oyera, que aceptara a Jesucristo, que Él vino a este mundo, ¿verdad? Que tuvo su ministerio y murió en una cruz, murió por causa nuestra, murió por el pecado de la humanidad. El Señor vino a morir para dar vida a todos los que le acepten, a todos. Pero la persona tiene que obedecer. Muchos razonan y dicen, Dios es amor y no me va a condenar. Si leemos solamente un versículo y nos quedamos allí, pues no tomamos en cuenta los contextos, ¿verdad? Y miramos que a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de juicio y se habla de condenación, se habla de salvación. En el Antiguo Testamento se habla de juicio que señala de un juicio, se describe juicios físicos que señalan en el Nuevo Testamento juicios espirituales que van a suceder. Tenemos el juicio allá con Noé, ¿verdad? Y cómo unos pocos se salvaron y el resto de la humanidad pereció. Tenemos el juicio de las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Zeboí, y miramos cómo todas esas ciudades y la gente fueron exterminadas. Solamente salieron 4 personas. El libro de los jueces nos relata juicio constante y la misericordia de Dios. Cuando Pablo predicó en Atenas, les predica el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y les dice en el versículo 30 de Hechos 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice por qué. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó y dando testimonio, ¿verdad?, con haberle levantado de los muertos. Cristo va a venir. Cristo va a venir. Él lo dijo. Bueno, para aquellos que dicen que es suficiente una vida moral, les decía hace unos momentos que pueden estudiar el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos la conversión, unas 8 o 9 o a lo mejor hasta 10 conversiones, ¿verdad?, en donde todos sigue el mismo patrón. Se predica el Evangelio, se oye el Evangelio, se recibe el Evangelio, se arrepienten, confiesan a Jesucristo, se bautizan y luego vivir una vida fiel, ¿verdad? O sea, no basta ser una persona honorable, no basta ser una persona moral. Y tenemos, o religioso, una persona religiosa, porque muchas personas son religiosas, ¿verdad? Mis hermanas, ¿verdad?, son religiosas, pero no están en la iglesia del Señor, por más que se les predica. Y ahora lo tienen allí, si prestan atención y me quieren ver, bueno, me pueden ver ahí en el Facebook, ¿verdad?, en la predicación. Y oír, ¿verdad?, que la exhortación es para ellas y para ustedes, que, ¿verdad?, permanezcan, ¿verdad?, para aquellos que no han obedecido, ¿verdad? Entonces, ser religioso, ser una persona moral no es suficiente. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?
el apóstol Pablo, cuando llegó a Berea, va huyendo de los judíos que le quieren matar, y sale de Tesalónica y se va a Berea. Y Lucas relata la conducta de los bereanos. Hechos capítulo 17 y versículo 11 dice acerca de ellos: y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que predicaba Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y otros más que fueran con ellos. ¿Es esto así? Vamos a ver las Escrituras. Así que tú puedes ver en Hechos 10 la conversión de un hombre religioso, de un hombre moralmente bueno. Este hombre se llama Cornelio. Y este hombre era, dice la Escritura allí en Hechos 10, lo describe cómo era. Dice, estaba en 1 Corintios. Dice la Escritura de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana. Empezando, este hombre era un soldado profesional, era un legionario, pertenecía al ejército de Roma. Era un hombre fuerte de carácter para estar allí en esa posición. Pero era un hombre religioso. Él hacía su responsabilidad como soldado del ejército romano. Dice la Escritura, era piadoso, tenía piedad por las cosas que tienen que ver con la divinidad. Dice, temeroso de Dios, tenía respeto de Dios. Él con toda su casa, porque era ejemplo para su esposa y sus hijos que tuviese, para los soldados que estaban a su servicio, para los siervos que tenía en su casa, para los esclavos que eran de él. Era un hombre, ¿verdad?, responsable por ellos. Les cuidaba, les alimentaba, les protegía, ¿verdad? Dice, hacía muchas limosnas al pueblo. Y luego dice, y oraba a Dios siempre. ¿Era suficiente esto para ser salvo? Pues más adelante miramos que no era suficiente, ¿verdad? En el capítulo, todo el capítulo 10 hasta el versículo 48, ¿verdad? Miramos cómo tiene una revelación, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Manda a traer a un hombre llamado Simón, está en la casa de un Simón curtidor allá en Cesarea. Él te dirá lo que te conviene que tú hagas. Y él rápidamente, ¿verdad?, comisiona a 3 personas y van a cumplir el mandato de Cornelio. Llegan a la casa donde está hospedado este Simón, llamado Pedro, y Pedro para esto recibe también, tiene hambre y sube al terrado, sube allí a la azotea, allí mientras preparaban la comida, y tiene un éxtasis allí, tiene una revelación, ¿verdad? Y esa revelación le ordenaba que matara, porque se le aparece allí un lienzo con muchos cuadrúpedos, ¿verdad?, de todo tipo de cuadrúpedos, de animales, y una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él respondiendo, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca.
Y se repitió eso 3 veces. Y él no sabía qué querrá decir todo esto. ¿Qué me estará diciendo el Señor? Y en eso le dice la voz, y mira, baja, unos hombres te buscan, no dudes de ir con ellos. Y baja, y están ahí aquellas personas, le dicen, y bueno, ya es tarde, ha declinado el sol, nos iremos mañana temprano. Y otro día se van, llegan a la casa de Cornelio. Cornelio sale, lo recibe, se postra ante Pedro. Pedro le dice, levántate, yo también soy hombre como tú. ¿Para qué me has hecho venir? Y entra Pedro y van 6 con él. 6 discípulos, 6 cristianos van con él, judíos. Y ven allí mucha gente, no solamente la familia, amistades, probablemente soldados, siervos, esclavos, sus hijos, mucha familia. Y luego Pedro comprende lo que el Señor le había dicho. Ahora comprendo lo que el Señor me quiso decir cuando a lo que Dios limpió no le llames tú común. Y Pedro empieza a predicar, ¿verdad? Y cae el Espíritu Santo sobre ellos, etcétera, ¿verdad? Y en el versículo 48 de este capítulo 10, miren lo que dice. Bueno, desde el 47. Todos los versículos anteriores está Pedro predicando acerca de Jesús. 47. Respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedir el agua? Y luego el versículo 48 dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Perdón. Probable, no dice Lucas si se quedó o no se quedó, pero es probable que se haya quedado y les haya predicado, les haya hablado más del Evangelio, ¿verdad? Porque son gentiles, son hombres que no, son seres humanos que no desconocen el Pentateuco, el Antiguo Testamento, desconocen las profecías, ¿verdad? Y Cornelio probablemente supiera algo, porque dice la Escritura que él era temeroso de Dios, ¿verdad? No dice temeroso de Dios, de Jehová Dios, no de un ídolo, ¿verdad? Cuando se dice de un ídolo, la palabra está escrita con minúscula, Dios con minúscula, pero cuando se refiere a la deidad, a Jehová Dios, ¿verdad?, está con mayúscula, y en este caso, ¿verdad?, está con mayúscula. En el capítulo 11 de este libro de los Hechos, en el versículo vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 11, 13 y 14. Miren lo que el apóstol Pedro, cuando llega a dar el reporte, ¿qué fueron a hacer con estos gentiles? Probablemente le hayan dicho, ¿verdad? Y Pedro da el reporte, ¿verdad? Dice el versículo, está hablando de Cornelio, dice, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel? ¿Verdad? Cornelio vio el ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? El versículo 14, que es lo que debemos de prestar atención. Dice la Escritura, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿A qué se refiere esas palabras? Esas palabras indudablemente que se refieren al Evangelio. Él te hablará palabras, ¿verdad?, con las cuales puedes ser salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, miramos que no bastaba para Cornelio ser una persona honesta, temerosa de Dios, que fuera una persona moralmente buena. No, necesitaba oír el Evangelio. Pedro viene y le dice palabras
con las cuales podía él ser salvo con todos los de su casa. Y esto es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no necesito el bautismo? El bautismo no es un mandamiento de los hombres, de los apóstoles. Es un mandamiento directamente de Jesús, de Cristo, de Dios mismo. ¿Por qué vamos a hacer a un lado ese mandamiento? Si Jesucristo dice, lo sepultarás en agua, hay que hacerlo. Recuerden ustedes, hay que obedecer la palabra de Dios. Recuerden ustedes a Naamán, ahorita se me vino a la mente Naamán, el sirio, un hombre leproso, ¿verdad?, que va a Israel, y el profeta Eliseo, porque era un hombre leproso, ¿verdad?, el profeta, y va con el fin de que el profeta lo sane de su lepra. Y llega aquel hombre Naamán y Eliseo manda a un siervo suyo, dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Dice, este hombre se enoja, ¿verdad? La categoría de este hombre, ¿verdad?, era un principal allá en Siria. Dice, yo pensé que el profeta saldría y pondría sus manos sobre mi lepra y clamaría a su Dios para que me sanara. Ni siquiera se dignó salir. Mandó a un criado. A mí me mandó un criado y a sumergirme en ese río sucio. Hay mejores ríos allá en mi tierra. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en delante. Y se va enojado. Y los que van con él le dicen, Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más sumergirte en el agua? Y el hombre recapacita y dice, bueno, pues, total, lo único que puede ser es que vaya más, solamente mojado. Se sumerge, se sume, 2, 3, 4, 5, 6, y en la 7ª vez sale y su lepra ha sido quitada. La gente no entiende hoy, no acepta. Ay, sí, ¿a poco porque te meten en el agua ya no tienes pecado? Naamán, ¿cómo me voy a meter en el agua y se me va a quitar la lepra? ¿Qué tenía que hacer Naamán? Obedecer la palabra de Dios que venía por boca del profeta. Cuando este hombre obedeció, su lepra se quitó de él. La lepra señala el pecado en el Nuevo Testamento. La lepra en el pueblo de Israel era algo que echaba fuera al leproso de su ciudad, de su familia. No podía ir al templo, ya no podía tener vida con los suyos porque estaba leproso. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Cristo quitó ese pecado cuando lo aceptamos a Él. Él lleva nuestros pecados. Ya no necesitamos otra cosa más que obedecer a Cristo y lo que Él dice. Pero hoy la gente dice, ¿cómo? No puede ser que nada más por sumergir la persona en el agua, sus pecados ya es salvo. No creo yo eso, es lo que no creen. Y otros dicen, bueno, pues con una oración. Hay en algunas Biblias, ¿verdad? Le añadieron allá en toda la información que tiene, ¿verdad? Oración del pecador. Solamente una vez he visto esa oración del pecador, ¿verdad?, en donde es por fe que recibe a Cristo y se salva. Pero ¿dónde viene en la Biblia? En el libro de los Hechos, en cartas de los apóstoles, en el Antiguo Testamento, que no viene nada de eso. Solamente hay un camino,
¿verdad? Es el que ha trazado Jesucristo. Miren, este Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia, el Señor lo encuentra, lo derriba, lo deja ciego por 3 días y le dice: entra a Damasco, a la calle que se llama de la derecha, y allí quédate. Y allí estuvo Saulo 3 días en ayuno y ciego y en oración. Oración. Viene un predicador llamado Ananías y le dice a Saulo: Saulo, como ya oraste mucho, ya eres salvo. No. Saulo, ¿cuántas oraciones tuvo que decir en esos 3 días? No sé. Pero estuvo en oración constante con Dios. Ahí Saulo recibió la revelación del Evangelio, y después, cuando va a estar en el desierto, también va a recibir las enseñanzas del Evangelio. No, cuando llega Ananías, entra a la casa, y como Saulo ya sabe el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, le dice: Saulo, recibe la vista, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Saulo lo hizo. Entonces, las oraciones no salvan a la persona si no se ha bautizado. Nosotros caemos en pecado, somos pecadores, todos los cristianos somos pecadores, caemos en pecado. La diferencia es que no vivimos en pecado, pero cuando caemos en pecado y nos damos cuenta, vamos a Dios en oración y le pedimos perdón en el nombre de Jesucristo, y Él nos perdona, porque así dice la Escritura. 1 Juan capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los que están lejos y están cerca. No solamente en distancia, sino también en el tiempo. Hermanos, ¿cuál es tu pretexto? O visitantes, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu razonamiento para no aceptar la invitación que hace Dios? Dios quiere que tú te salves. Cuando el apóstol Pablo escribió la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Él está exhortando, ¿verdad?, que hagan oraciones, acciones de gracia y rogativas por todas las autoridades, por toda la humanidad, ¿verdad?, los que están en eminencia, ¿verdad? Dice, porque esto es justo delante de Dios, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Pedro escribe su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, cuando está hablando acerca del advenimiento de Jesús, y por lo que decían que algunos que no, el Señor no viene, todas las cosas están igual, desde el principio están igual. Y Pedro les dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3:9. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo mandó eso, ¿verdad?, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. El bautismo, el propósito del bautismo es para perdón de pecados, para perdón de los pecados. Así es que si una persona dice, yo no necesito a Jesús, no necesito bautizarme, no necesito hacer esto, con una oración basta,
pero Hechos 2:38 dice que el bautismo es para perdón de pecados. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16, Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es necesario el bautismo. Es necesario obedecer a Dios. Ya lo miramos con ejemplos del Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Lean el libro de los Hechos. Lean el libro de los Hechos. En todas las conversiones hay ese patrón. Se les predicó el Evangelio, se arrepintieron, ¿verdad? Aunque no, en algunas conversiones, por lo que dice el texto, se supone que ya se arrepintieron o que ya confesaron a Jesucristo. Y en otras nada más dice confesaron a Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, el etíope que quiso bautizarse y le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees qué? Bueno, no solamente lo que le predicó el Evangelio Felipe, sino acerca de Jesús, acerca de su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Manda parar el carro, descienden al agua, se meten al agua, lo bautiza, lo sumerge, lo sepulta en el agua, salen del agua. Allí está gráficamente, podemos imaginarnos, estamos leyéndolo, estamos viendo a aquellas dos personas meterse a ese arroyo, a esa laguna, no sé, ¿verdad? Se meten, ¿verdad? Lo sumerge, ¿verdad? Y luego dice: y salen del agua. Y se va el etíope feliz por su camino. ¿No quieres irte feliz por tu camino hoy? La predicación es la invitación que Dios hace para ti que no has obedecido el Evangelio. Así que vamos a cantar un himno. Señor,